Desapareció a su esposa y años después le hizo algo mucho más atroz a sus hijos. Hola chicos, yo soy Plumitas y el día de hoy te vengo a contar el caso de Joshua Powell. Joshua Powells era un hombre estadounidense quien había crecido en el seno de una familia disfuncional. Su padre, Stephen Powells, tenía un historial de comportamiento abusivo y controlador. De hecho, para el momento que sus padres hicieron todo el proceso de divorcio, su madre, Terrica, indicó que Stephen era un hombre obsesionado con la pornografía y que de hecho compartía contenido inapropiado con sus hijos. Esto claramente mostró un impacto en Joshua, quien más adelante mostró un comportamiento perturbador. Se dice que en su adolescencia había acabado con la vida de los hámster de su hermana, amenazó a su madre con un cuchillo y tuvo al menos un intento de quitarse la vida. A pesar de estos antecedentes, Josh logró entrar a la universidad, donde trató de dejar atrás la influencia de su padre. Para el año 2000, Josh conoció a Susan Cox, con quien se casa al año siguiente. En un comienzo todo parecía estar en orden, aunque esto cambió cuando toman la decisión de mudarse con el padre de Josh, puesto que Susan se volvió en una obsesión para Stephen, quien de hecho la espiaba y la acusaba, aunque 3 años después tomaron la decisión de mudarse ellos solos. En el 2005 nace su primer hijo, y 2 años después, en el 2007, nace su segundo hijo, Braden Powell. Ese mismo año, Josh se declara en quiebra, debiendo $200,000. Esta era una situación de la que Susan no estaba enterada, puesto que Josh nunca le contó que se había quedado sin trabajo, y de hecho todos los días aparentaba que se iba a trabajar. Para el 2008, Susan temía por su vida, por lo que había documentado algunos videos en los que se veían daños de la propiedad que había hecho Joshua. Y escribió un testamento secreto que decía: quiero que se documente que hay una gran agitación en nuestro matrimonio. Y si muero, puede que no sea un accidente, aunque lo parezca. El 7 de diciembre del 2009, el personal de la guardería donde asisten Charles y Braden se comienzan a preocupar puesto que no tienen ninguna noticia de ellos, por lo que toman la decisión de avisar a la familia de Josh. Ellos, que no tuvieron ninguna comunicación ni con Josh ni con Susan, deciden comunicarse directamente con las autoridades, quienes llegaron a pensar que la familia podría estar dentro de la casa sin vida, por algún accidente doméstico. Sin embargo, cuando entraron a la casa, lo único que habían encontrado era un ventilador que apuntaba a un tapete que aún se encontraba algo húmedo. Más adelante, Josh llega a la casa en compañía de sus 2 hijos. Según la versión de Josh, él había salido únicamente con sus hijos a acampar, y esto lo había hecho en la noche del domingo. Para las autoridades esto fue bastante extraño, puesto que al día siguiente sus hijos tendrían clase. Sin embargo, él explica que no se acordaba qué día era. Para volver la situación aún más extraña, en la camioneta que había llegado Josh con los 2 niños, se habría encontrado el teléfono celular de Susan, aunque de acuerdo a la versión de Josh, ella nunca fue al campamento con ellos. Para ese momento, las autoridades comenzaban a sospechar sobre Joshua y la versión que había dado. Sin embargo, en ese punto, las autoridades no podían hacer mayor cosa, puesto que no tenían pruebas circunstanciales. De hecho, con lo único que contaban era con el testimonio del hijo mayor, Charles, quien le había dicho a las autoridades que su madre había ido con ellos al campamento, pero que no regresó. Además de que días después le habría dicho al líder de la iglesia a la que asistían que su madre estaba muerta. Lamentablemente, nunca se puede determinar si Josh estuvo implicado en la desaparición de su esposa, y poco después las autoridades se dieron por vencidas, dejando el caso totalmente inconcluso. La custodia de los niños habría quedado en manos de Josh, quien decide mudarse a la casa de su padre. Sin embargo, para el 2011, Stephen fue arrestado por pornografía infantil, por lo que un juez decide otorgar la custodia de los niños a los padres de Susan. Josh, desesperado por tener nuevamente la custodia de sus hijos, decide mudarse solo.
y por el momento tiene visitas con los niños, pero supervisadas. El 5 de febrero del 2012, Elizabeth Griffin, una trabajadora social, va a la casa de Joshua junto con los dos niños. Sin embargo, cuando ella llega a la puerta, Joshua entra solamente a los niños y le cierra la puerta en la cara. Ella comienza a gritar y a pedirle que abra la puerta. Sin embargo, él hace oídos sordos y se queda solo con los niños. Poco después, Elizabeth decide llamar al 911 y explicarles toda la situación. Sin embargo, mientras ella estaba al teléfono, la casa explota, acabando así con la vida de Josh y de los niños. Tras una investigación bastante breve, los investigadores confirmaron que la explosión había sido planeada deliberadamente, indicando que la causa de muerte había sido por intoxicación por monóxido de carbono. Aunque el forense también observó que ambos niños presentaban importantes lesiones en la cabeza y el cuello. Dentro de la casa recuperaron un hacha de mano cerca del cuerpo de Joshua. Al ver esto, los investigadores creyeron que él había agredido a los niños antes de verse impedido por el humo y los gases. La investigación del incendio también encontró 2 latas de gasolina de 5 galones en el lugar, así como pruebas de que la gasolina se había esparcido por toda la casa. Amigos y parientes de Joshua señalan que él se había comunicado a través de un correo electrónico minutos antes del incidente para despedirse. Las autoridades nunca lograron descifrar qué había sucedido con Susan y dónde había dejado su cuerpo. Charles y Braden fueron enterrados en el mismo cementerio, el cual contiene un monumento a su madre, mientras que los restos de Joshua fueron incinerados. Y bueno chicos, para dar por terminado este caso, te recuerdo que a estos lados te dejaré otros videos bastante interesantes, que a este lado te puedes suscribir y que abajo me puedes dejar un like. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.